Gloria al Señor. Dios le bendiga, amado oyente. El propósito de este video es poder exaltar el nombre de Dios y a través de mi vida poder compartirles los sueños que Dios me ha dado para que aquellas personas que no conocen a Dios crean y se acerquen a Él. Oramos a Dios para que Él sea el que nos guíe a través de esta palabra. Padre Celestial, en este momento me presento ante ti con un corazón lleno de gratitud. Te doy gracias por tu infinita misericordia y por cada una de las bendiciones que has derramado sobre mí, sobre mi vida. Hoy quiero levantar y glorificar tu santo nombre. Te pido que uses mis labios como instrumento de tu Espíritu Santo, para que cada palabra que salga de mi boca no sea mía sino tuya. Que este testimonio no sea solo una historia, sino una semilla de fe que caiga en tierra fértil y produzca fruto en los corazones de quienes lo escuchan. Permite que mi vida sea un reflejo de tu amor y de tu poder incondicional y de tu fidelidad. Que cada persona que escuche este testimonio pueda ver tu mano poderosa obrando y entienda que no hay nada imposible para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Gloria al Señor. Quiero contarles, empezaré por 4 sueños que me dejaron en qué pensar. Y ese es mi propósito, contar las maravillas que Dios hace. Yo sueño mucho y algunos me han salido ciertos. Pues el 8 de marzo de este año 2025, Dios me dio un sueño que a una vecina, una fuerza la sacó de su casa y dio media vuelta con una canilla y desperté. Y le dije al Señor que si la señora estaba pasando alguna prueba que la ayudara y que me mostrara qué significaba ese sueño. Y Dios me contestó, porque a los 2 días Dios me dio el segundo sueño con ella, donde yo me encontraba con ella orando. Solo le estoy sacando lo más importante de los sueños. Yo estaba orando por ella y ella tenía amarrado un trapo blanco en su cabeza, como un gorro, y me dijo, mis hijos, pero la voz, yo la escuché en el aire, pero era la voz de ella, porque estaba ella acostada. Cuando desperté, yo sabía que ella estaba enferma. El Señor me había mostrado y he comprendido en la vida real que tiene problemas con sus hijos porque murió su esposo y en la misma casa viven sus hijos. Uno en un cuarto de una punta y el otro en el otro cuarto de la otra punta. Yo siempre estoy orando por ella. Saben, mis hermanos, el 20 de marzo tuve otro tercer sueño
con la señora. Y yo estaba afirmando un lazo para tender ropa. Y ella vino aquí a mi casa y me estaba ayudando con el lazo. Cuando desperté, entonces le dije al Señor, ya despierta, Señor. Ya la fui a buscar para contarle los sueños y no la encontré. Sé que aquí me la vas a mandar a mi casa. Miren las palabras que le dije y él las supo escuchar. Ay, mis hermanos, hermanas. El Señor contesta. Me la mandó aquí a mi casa. En la vida, ya despierta, mis hermanos. Le dije, esperándola estaba y la abracé y le conté parte de los sueños, porque andaba vendiendo quesos. El 2 de abril vino ella aquí a mi casa. Yo apuntaba las fechas y estaba pendiente contándoles aquí en la casa cómo Dios se comunica. Cuando les conté parte de los sueños, ella me contó, la señora, que le habían dado 2 derrames y cómo Dios tuvo misericordia de ella y la sanó. Me contaba que uno le cayó en la boca y se le torció el labio de arriba y el otro en un ojo y se le puso con sangre. Y tuvo su proceso, mis hermanos, porque se le murió el esposo y a raíz de eso pasó todo. Dice que ni el agua detenía, que la que se tomaba le costaba. Y me dijo que ella pasa orando. Y yo sé, mis hermanos, que ella pasa visitando enfermos. Y es una mujer guerrera. Ella pasa va a la iglesia y es una mujer de fe. Y un día le dijo al Señor, ¿cómo voy a ir a predicar así? Le falté al Señor, me dijo, y se puso todo el día a orarle a Dios. Y cuando se levantó a las 4 de la tarde, le dijeron sus hijos, mamá, ya no tenés la boca torcida. Y ella decía, Dios me sanó de un solo. Por eso Dios me estaba dando sueños, mis hermanos, porque ella estaba sufriendo 3 sueños con todo su proceso, que no se los pude contar todo, mis hermanos, son largos. Y a los días después de todo esto que Dios me contestó, me mostró, tuve otro cuarto sueño, en donde ella estaba en otra casa, con un montón de cajas de cartón, como cuando se traslada uno de un lugar a otro. Dios ha tenido misericordia de ella y sé que Dios no la va a abandonar. Y ya no la he visto. A través de la Biblia sabemos que Dios se manifiesta de diferentes maneras. Cuando Dios nos da un sueño, es bueno orar, mis hermanos, por la persona que soñamos y que nos muestre, ¿verdad?, el sueño, porque Dios muchas veces manda un mensaje que, ¿qué tal que no vamos? Desobedecemos al Señor. Y es que la oración nos acerca más a Dios. En Hechos capítulo 10 nos revela un hecho de Pedro y Cornelio. Gloria al Señor. Cornelio, el centurión de una compañía, era un hombre piadoso y temeroso de Dios que oraba y ayunaba. Y digamos, ayunaba y ayudaba a los necesitados. Oraba siempre y vio una visión que un ángel se le acercaba a él y que
y que entraba allí con él, le decía: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Ya las había escuchado, mis hermanos, las oraciones que él hacía. Tengamos paciencia, porque a su tiempo Dios nos escuchará la petición que cada quien le hacemos. El relato muestra la primera vez que el Evangelio es predicado abiertamente a los que no eran judíos, lo que fue un momento de gran importancia, porque cómo Dios le da una visión a Pedro y cómo un ángel se le aparece a Cornelio para indicarle que busque a Pedro. Y es que Cornelio no solo era piadoso, temeroso de Dios, sino que ayudaba al pueblo, ayunaba. Qué obediencia a Dios, mis hermanos. Ese relato lo encontramos en Hechos capítulo 10, del versículo 1 al 48. Y en el versículo 30, siempre del capítulo 1, dice que tenía 4 días de estar ayunando. Oraba siempre, y al final del 48 dice que se bautizaron, mis hermanos. Hacemos notar en la obediencia que Dios quiere, que tenemos que creer en Dios, arrepentirnos de todo lo malo y leer la Biblia y bautizarse uno. Hoy quiero contarles otro testimonio que se volvió realidad a través de mi oración, y fue un sueño. Un sueño que se volvió realidad. Yo siempre sueño mucho. Tengo 3 a 4 sueños en las noches. Hace varios años, antes de acostarme a dormir, agradecí a Dios por todas las bendiciones que me ha dado, pero en mi oración le dije al Señor: me das muchos sueños y no los entiendo. ¿Qué me quieres decir? Cuando me los des, gloria al Señor. Cuando me los des, dame tiempo, pero yo soy de pocas palabras y muchas veces no me expreso bien como quisiera, pero yo pensaba en mi oración: si Dios me va a mandar a hablarle a alguien, ¿cómo lo voy a hacer? Porque me sentía tímida y sin tiempo. Esos eran mis pensamientos cuando estaba orando. Muchas veces nos sentimos afanadas en los quehaceres de la vida y no nos damos cuenta que Jesús ya viene y que tenemos que entregar cuentas. Pues esa noche en la madrugada me levanté, hice el desayuno a mi esposo y él se fue al trabajo. Y como había mucho frío, me volví a acostar y empecé a soñar a una señora, gloria al Señor, que pocas veces había visto. Era vecina de una hermana de la iglesia. Allí la conocí porque platicaba con ella y ella sí me sabía el nombre a mí. Yo a ella no, porque pocas veces la vi. Cuando en el sueño, como entre las 4 y 5 de la mañana, empiezo a soñarla, acurrucadita en una banqueta enfrente de la iglesia, y me dice: me muero, hermana. Hasta el nombre me dijo, y fui corriendo a avisarle a su vecina que era la hermana de la iglesia. Y le dije: hermana, su vecina se muere. Y rápido extendió la mano a un mueble y yo sabía que era dinero para comprar una jeringa y mandó a un niño para comprarla y ponerle una inyección a la señora. Y miraba a la vecindad unas palmas
en una como banqueta, un movimiento que había en la iglesia cuando desperté. Ay, mis hermanos, todo me salió cierto. Cuando desperté me sentía inquieta. Mis patojos no tenían clase esa semana, así que Dios me preparó el tiempo. Agarré la Biblia, busqué la cita de Santiago capítulo 5, versículos 7 al 20. Eché una botella de aceite por si la necesitaba y me fui a buscar a 2 hermanas de la iglesia para que me ayudaran a buscarla, más o menos por donde la había visto. Platicando, tocando puertas, hasta que alguien me dijo, debe ser doña Vilma, porque ella ya días que está enferma. Y así fue, mis hermanos. Tocamos y salió la nuera, y salió doña Vilma. En esta parte lloré, mis hermanos, porque cuando salió ella era la señora que había soñado. Nos pasó adelante, estaba muy demacrada, y le dije, yo la venía a visitar porque yo la soñé. Y nos pasó adelante y nos empezó a contar que se había puesto mala en la madrugada, y yo le pregunté, ¿cómo a qué hora se puso enferma en la madrugada? Como entre 4 y 5 de la mañana. A esa hora la estaba soñando yo. Ya no le terminé de contar el sueño que yo había tenido, porque cuando le preguntamos si ya había aceptado al Señor, nos dijo que sí, pero que se había salido de la iglesia. Y le preguntamos si quería reconciliarse con el Señor, nos dijo, hay duda. Leímos la lectura, oramos por ella para que Dios tomara el control, la ungimos con aceite como lo dice Santiago capítulo 5, 14, y sentimos cantarle al Señor, y el canto que cantamos fue con mi fe te alcanzaré. Cuando estábamos cantando, yo sentí y sabía que era ella, pero ella no estaba cantando. Luego fui a verla a los 3 días y ya me desmayaba. Había una moña negra en la pared. La señora había fallecido. Después decía la gente que ese canto se oía como que los ángeles cantaban. Me quedó en mi corazón, mis amados hermanos, cuando nos dijo, hay duda, siento que Dios la rescató, porque como Dios puso el sueño y todo salió cierto. Tuvo el proceso, me habló a través del sueño, porque ese es un mensaje que Dios da. Y en todo tiempo tenemos que estar en comunión con Dios, porque es allí donde Dios nos muestra su voluntad y nos puede sorprender. Dios nos habla de muchas maneras. Es importante notar que Dios ha usado muchas maneras para comunicarse con el ser humano. La Biblia es la referencia principal para hablar y entender cualquier mensaje que se considere divino. En Primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La revelación de Dios, mis hermanos, no es algo que se pueda alcanzar por la razón o la sabiduría humana, sino que es un don que se recibe a través de su Espíritu, Dios, a través del Espíritu Santo. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es, mis hermanos, solo Dios tiene la última palabra. Y mirábamos también en Éxodo capítulo 3, versículo 2, cómo se le apareció a Moisés el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza para darle el mensaje. Y es que una voz le hablaba y le dijo que se quitara el calzado porque el lugar donde estaba era tierra santa. Y es que fue un propósito de Dios. Miramos desde su nacimiento, sus padres, cómo sufrieron mucho y cómo lo libraron de la muerte del faraón que los quería matar. Y miramos allí en todos los primeros capítulos de Éxodo, cómo Dios nos explica cómo sufrió su proceso Moisés. Cómo miramos en Éxodo 2, su fe y su amor obligó a su mamá a ponerlo en un Moisés, y cómo la hija del faraón lo tomó. En el 3 miramos cómo Dios tuvo un propósito en el capítulo 3, Dios le dio el mensaje para sacar a los israelitas de Egipto. Dios ya tiene establecido, mis hermanos, qué va a hacer con cada uno. Si usted está sufriendo por algo, doble sus rodillas y hable con Dios, porque Él nos ama mucho y nos ayuda. Pero tengamos paciencia, mis hermanos, porque a veces el ser humano es muy desesperado. Somos desesperados porque cuando estamos sufriendo quisiéramos que Dios ya nos ayudara, pero Él toma su tiempo, mis hermanos, pero sé que Dios lo va a ayudar. Miramos, ¿verdad?, estos ejemplos de la Biblia. Yo les di citas de algunos y léanlos porque es allí donde pueden leer completo. Yo solo les puse pasos, solo pocas partes, las más importantes, tanto de mis sueños como de la Biblia. Pero al leer la Biblia nos encontramos, Dios nos alienta a leer la Biblia y doblamos nuestras rodillas. Y si ayunamos, mucho que mejor. Yo le animo a que se acerque a leer la Biblia, a darle gracias al Señor por todas las bendiciones que le da, porque nosotros un día tenemos que entregar cuentas y no nos hicimos a nosotros mismos, nos debemos a un Dios que todo lo puede y que nos ayuda, y peor cuando estamos en una situación difícil que no hayamos qué hacer. Él toma el control y le contestará a su debido tiempo, porque Él es un Padre amoroso y nos ama mucho. Dios le bendiga, mi amado oyente. Gloria al Señor.